Segundo ejemplo de aplicación de diferenciales a cuestiones cotidianas. En este caso vamos a resolver un problema de área. Esto es para la asignatura de cálculo integral. Ahora vamos a hablar de la dilatación de un disco. En un video anterior, en el caso del ejemplo 1, hablábamos de dilatación de una bala de acero, en el caso del volumen, pero ahora vamos a hablar de un disco. ¿Sí? Vamos a hablar de su área justamente, y aquí lo que queremos determinar es que, bueno, de un disco de metal que tiene 32 centímetros de diámetro, lo vamos a dejar a la intemperie, expuesto a condiciones de calor, y que obviamente después de estar, si es de metal, pues obviamente se va a ver afectado por el calor, y que después de cierto tiempo su diámetro va a aumentar un 4.2%. Es un valor relativamente pequeño. Recuerda que las diferenciales son incrementos o decrementos bien pequeños. ¿Va? Entonces aquí lo que queremos hacer es determinar el incremento justamente en la superficie del disco. Es que tanto va a incrementar de lo que originalmente tenía. Recuerda que si está sujeto a condiciones de calor, bueno, pues obviamente va a dilatarse un poco. Entonces, en este caso nosotros sabemos que para determinar el área de un círculo, si tenemos el área de un círculo, va a ser a partir de pi por radio al cuadrado. Y otro dato que sabemos es que en este caso el diámetro es de 32 centímetros, pero como esta expresión está en función del radio, pues lo que vamos a hacer es dividir el diámetro en 2, es decir, a 16 centímetros, y ese sería el valor del radio. Para poder determinar entonces qué tanto se dilató el disco, lo primero que tenemos que hacer es pues determinar qué tanto aumenta el radio, y eso lo vamos a hacer considerando entonces el diferencial del radio. Entonces diferencial, del radio en este caso va a ser igual a esos 16 centímetros que estamos considerando que tiene el radio por los 4.2% que se va a dilatar. Es decir, nosotros queremos saber cuál es ese 4.2% de los 16 centímetros, pero para ello lo vamos a dejar indicado a modo de una cantidad decimal, si te parece bien. Entonces vamos a tener aquí 16 centímetros por 0.042. ¿Sale? Que esto representaría el 4.2%. Podemos hacer esa operación apoyándonos de la calculadora. Entonces en este caso vamos a tener 16 por 0.042. Entonces en este caso diremos que el diferencial del radio está dado por 0.672 centímetros. Esto es lo que el radio va a aumentar. Si te das cuenta, es relativamente poquito, ni siquiera llega a 1 centímetro, es poquito más de medio centímetro. Conociendo esto, lo que procede a continuación es justamente que derivemos la función del área. Es decir, si el área es igual a pi por radio al cuadrado, vamos entonces a derivar el área con respecto al radio. ¿Por qué? Porque el área depende justamente de qué tan grande o qué tan chico sea el radio. Entonces, lo que nosotros vamos a tener aquí es, considera que el valor de pi es una constante y que de este lado también tenemos entonces una variable. Derivada de cualquier expresión que tenga una constante por una variable, bueno, pues sacas a la constante del proceso de derivación y solamente derivas a lo que es variable. Entonces, en este caso vamos a tener pi por la derivada con respecto al radio de r al cuadrado. Pero lo que tenemos de este lado, es decir, la derivada de r al cuadrado, atiende a esta propiedad de integración en donde bajas el exponente original, lo multiplicas por la variable y al exponente original le quitas 1. Entonces, derivada del área con respecto al radio va a ser igual a pi por, en este caso, 2r. Bien, lo único que vamos a hacer aquí es acomodar, y recuerda que lo que nosotros queremos es el diferencial del área, es decir, qué tanto se incrementó la superficie. Para ello, entonces, vamos a quitar el diferencial del radio que tenemos aquí y lo vamos a multiplicar también del otro lado. Entonces, estos dos se neutralizan, se convierten en un 1 y la expresión va a quedar de la siguiente forma. Diferencial del área va a ser igual a 2 veces pi por radio por el diferencial del radio. Lo único que tenemos que hacer en este momento es sustituir los valores que ya conocemos en esta expresión.
Entonces, diferencial del área va a ser igual a 2 veces. Vamos a dar un valor nuevamente arbitrario a pi, que en este caso va a ser 3.1416 para que no tengamos tanta variación. Entonces, 2 por 3.1416 por el valor del radio, que en este caso son 16 centímetros, por el diferencial del radio, que serían 0.672 centímetros. Bien, entonces vamos a apoyarnos, en este caso, si así lo deseas, de la calculadora para obtener más rápido el resultado. Entonces vamos a tener aquí 2 por 3.1416 por los 16 centímetros del radio por 0.672 centímetros del diferencial. Entonces, el área, en este caso, va a ser ahora aproximadamente de 67.55. ¿Y qué unidad le vamos a poner? Tiene centímetros por centímetros, va a ser entonces centímetros cuadrados. Y tiene todo el sentido del mundo porque en este caso tenemos un cambio en el área. Entonces, por eso deben ser 2 dimensiones en este caso. Como podrás darte cuenta, es relativamente sencillo. Lo único que tienes que hacer es determinar de qué depende justamente la función, que en este caso es del radio, determinar su diferencial, el diferencial en este caso de la variable independiente, y a partir de ello, por medio del proceso de la derivación, rápidamente obtienes ese cambio que tiene la función.